Muy buenos días, siendo las 10:06 de hoy, 11 de noviembre de 2025, damos inicio a nuestro encuentro sincrónico correspondiente al área transversal comunicación. Mucho gusto, mi nombre es Nelson Chávez, siempre me gusta iniciar con la cámara encendida para que nos veamos cara a cara, para que vean a su instructor allí con ustedes y luego procedo a apagar la cámara para que la conectividad sea mejor. Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico de hoy. Bienvenidos. Les recuerdo que mi nombre es Nelson Chávez Forero y esta es la agenda para el día de hoy. Iniciamos siempre con saludo e indicaciones, una pequeña introducción a lo que es la comunicación oral y escrita, la presentación del tema relacionando y la presentación de las dos evidencias que deben presentar. La primera es la infografía y la segunda el informe creación de contenidos comunicativos. Finalmente, abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Según el cronograma, tuvimos las primeras dos evidencias, el video cómo nos comunicamos a través del discurso y el video la comunicación como expresión humana. Y ahora se da la apertura a dos evidencias según el cronograma desde hoy hasta el 15 de noviembre. La primera es una infografía, comunicación de la interpretación del entorno, y la segunda es un informe, creación de contenidos comunicativos. Son dos evidencias sencillas que vamos a explicar más adelante. Siempre me gusta iniciar con dos videos y vamos para allá. Dos videitos sencillos. ¿Me confirman si están escuchando bien? Si vamos a buen ritmo, por favor. Puede ser en el chat. Muy bien, Flor, muchas gracias. Entonces voy a compartirles dos sencillos videos. Gracias, Johan. Dos sencillos videos. El primero es los errores más comunes cuando escribimos. La escritura de las palabras es importante cuando tienes que redactar un texto. Por ello, la ortografía se convierte en tu mejor amigo para poder escribir de buena manera. Bienvenido al top 10 de errores ortográficos, que nosotros consideramos que son los más comunes. ¡Comenzamos! Número 10. Tú y tú. Tú es pronombre personal y se usa cuando te refieres a una persona. Ejemplo, tú eres muy valiente. Mientras que tú se refiere a un objeto de posesión. Por ejemplo, tu chamarra me gusta. Número 9. Mi y mi. Mi se refiere a un pronombre personal. Por ejemplo, me probé a mí mismo que era posible lograrlo. Por otro lado, mi se refiere a un objeto de posesión. Ejemplo, mi perro se divierte con el agua. Número 8. A ver. Y a ver. A ver es un verbo que señala que existe un objeto o cosa. Ejemplo, debe haber algo que se pueda hacer. A diferencia de haber, esta es la suma de la preposición a y el verbo ver. Por ejemplo, voy a ver si ya están los resultados. Número 7. Hay, ahí, hay. Hay es la conjugación del verbo haber. Ejemplo,
Hay muchos libros que leer, pero ahí es un adverbio que señala un lugar. Ejemplo, ahí es mi casa. Por último, hay es una interjección u onomatopeya, como a, ups, ouch. Por ejemplo, ay, me duele mucho. Número 6. Allá, haya y haya. Allá señala un lugar en el espacio. Ejemplo, vamos para allá. Ahora, haya es la conjugación del verbo hallar. Ejemplo, no hallo explicación para lo que ocurrió. Por último, haya se refiere al verbo conjugado de haber. Ejemplo, espero que haya lugar para mí. Número 5. Él y él. Él se refiere a un pronombre personal. Por ejemplo, él es mi novio. Sin embargo, él es un artículo, como la, los y las. Ejemplo, el tornado arrasó con todo. Número 4. Más y más. Más es un adverbio de cantidad que designa una cantidad mayor. Ejemplo, quiero quedarme más tiempo en la fiesta. Por otro lado, más es una conjunción. Sirve para unir dos oraciones. Es como pero, aunque o sin embargo. Ejemplo, me quiero quedar más tiempo en la fiesta, mas mi padre se molestaría. Número 3. Has y has. Has es la conjugación del verbo haber. Por ejemplo, ¿has visto esa película? Has corresponde al verbo hacer. Por ejemplo, haz lo necesario para irnos pronto al cine. Número 2. Vaya y vaya. Por un lado, vaya es el presente subjuntivo de ir, además de ser usado como interjección. Por ejemplo, vaya despacio o vaya chico tan agradable. Por otro lado, vaya es una línea de estacas clavadas al suelo que se usa para circundar un lugar, un obstáculo a saltar, o también se refiere a las carteleras que se ponen en las calles con fines publicitarios. Ejemplo, la vecina puso una valla de púas en su jardín. Otro ejemplo es, él saltó todas las vallas. Y por último, la valla dice que hay ofertas en... Y ahora, por lo que todos estábamos esperando, vamos con el número 1. Cayó, cayó, cayó y cayó. Vamos primero con cayó. Este es el pretérito perfecto del verbo callar. Por ejemplo, de pronto se cayó. Por otro lado, callo se refiere a durezas que por lo regular se presentan en pies y manos. Ejemplo,
Le salió un callo por usar zapatos apretados. Callo es un montículo de arena, por ejemplo, una isla. Vamos a verlo en una oración. En el Golfo de México hay muchos cayos. Cayó es el pretérito perfecto del verbo caer. Por ejemplo, el muchacho se cayó de su motocicleta. Ahora que sabes las diferencias entre estas palabras, comenta. ¿Qué otros errores ortográficos piensas que son importantes? Bueno, ese video, recuerden que empezamos 2 evidencias donde ustedes tienen que escribir. Nosotros aquí en el SENA les formamos para el trabajo. Y en el trabajo, verdaderamente, algunos jefes son muy estrictos cuando solicitan un escrito y las personas van a la ligera y no se dan cuenta que cometieron no errores, sino horrores ortográficos. Estos días son muy comunes, pero hay muchos más. La idea es tomarse el tiempo para usar un editor de texto y con él van a evitar muchas vergüenzas. Va el último video, es muy corto. Disculpen que está un poquito largo. Este es muy corto. Mapa mental. ¿Qué es? Es un diagrama en el cual alrededor de una idea central o concepto clave se ramifican y ligan las ideas o conceptos, organizado de forma radial, del centro hacia afuera, y jerarquizado intuitivamente según la importancia de los conceptos. De esta forma, permite expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. ¿Para qué sirve? Sirve para fortalecer la memoria, desarrollar la creatividad y organizar la información, generar, visualizar y estructurar ideas, resolver problemas y tomar decisiones, integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes, incrementar la capacidad de asimilar, procesar y recordar información, desarrollar y lograr la metacognición. ¿Cómo se hace? 1. Escribe la idea o concepto central del mapa en el centro de tu hoja. Esta idea debe estar representada con una imagen clara y poderosa que evoque el tema general del mapa. 2. Dibuja ramas gruesas que salgan del centro y que apunten hacia los extremos. Recuerda, utiliza diversos colores para diferenciarlas. 3. Ubica por medio de una lluvia de ideas las ideas relacionadas con la idea central. Escríbelas sobre las ramas que trazaste y acompaña las palabras con imágenes, todas las imágenes que sean posibles. 4. Subdivide las ramas centrales en ramas más delgadas que amplíen la información de la idea básica organizadora. Recuerda, usar imágenes para acompañar las ideas escritas en la extensión del mapa y usar colores distintos para resaltar o diferenciar alguna idea. Puedes realizar las subdivisiones o ramificaciones que sean necesarias para nutrir y complementar tu mapa mental. Recuerda distribuir el espacio para acomodar de manera equilibrada las ideas o subtemas. Utiliza la mayor cantidad de imágenes, símbolos y colores para que apoyen visualmente la presentación de la información. Sé creativa o creativo, no te limites. Bueno, vamos a darles un último video de 1 minuto porque es importante para ustedes.
RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Es muy importante que al final se mencionen las fuentes de donde se sacó la información o citar al correspondiente autor. No olvides leer los términos y condiciones de los sitios de origen. Listo. Ahora sí, no más videos. Es que si tienen que presentar una infografía, me parece importante que tengan claro que es una infografía. Ahí están los enlaces de los videos. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Esta unidad quiere que ustedes refuercen lo que son sus habilidades para escribir, sus habilidades para crear, redactar, para transmitir información. ¿Listo? Entonces, la clave de conocimiento es la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Y me ubico un poquito con ustedes. Cuando estaba en el colegio y tenía castellano, bueno, me daba un poquito de pereza castellano. No sé si a ustedes también les daba un poquito de pereza castellanos. Pero cuando empecé a avanzar en mi vida laboral y en mi vida académica, me di cuenta que no sabía escribir y no podía entender lo que otros escribían. Nuestro caso, no somos la academia, sino que somos las personas que les formamos para el trabajo. Ustedes van a tener que presentar informes, van a tener que leer informes, van a tener que presentar mapas mentales, van a tener que presentar infografías según un jefe o un cliente lo solicite. Y ustedes no pueden decir, no, yo no sé qué es eso, o nunca me ha gustado escribir, o soy muy malo para esto. Les habla la experiencia. Cuando estaba allí en el colegio, no sé si ustedes se pueden identificar conmigo, tenía una profesora muy cansona, una profesora muy regañona, una profesora que no tenía un buen método. Entonces, ella entraba al salón de clase y yo me desconectaba mentalmente. ¿Qué pasó? No tenía claro cómo era la estructura de una oración, no tenía claro qué era la semiótica, herramientas de la comunicación, nada de esto. Y cuando ya fui a la universidad, fue un gran golpe. Cuando ya fui a mi vida laboral, fue un gran golpe. Y lo que pretende el SENA es solapar que a ustedes también les pueda haber sucedido, como mi caso, que vinieron con malas bases del colegio, que no les gustaba el castellano, que escuchar de hablar de español y literatura para ustedes era terrible, esos poemas, esas frases, esos escritos, esas composiciones, pero aquí es muy diferente. No le tienen que presentar nada por cumplir con nadie, tienen que luchar por sus trabajos, por sus clientes, por sus proyectos, por lograr cumplir sus sueños. Entonces, aquí sí deben darle todo el sentido a la ortografía, deben darle todo el sentido a la estructura de un texto, deben darle todo el sentido a cómo ustedes expresan. Tal vez usted dice, no, es que a mí me da mucha vergüenza hablar en público,
pero un jefe o un cliente se lo va a solicitar y eso va a marcar la diferencia si usted se queda con el contrato, si usted se queda con ese puesto o si usted sale. No es que cumpla conmigo. Usted va a hacer un trabajo, medianamente lo va a hacer. Yo se lo voy a calificar. No soy su enemigo, soy su colaborador, soy su acompañante, soy su tutor. Yo no voy a darle durísimo, pero sí le voy a decir, este trabajo pudo haber sido mucho mejor. Le voy a decir, en el entorno laboral no se la van a perdonar. Si yo se la perdono aquí, la vida en el futuro no se la va a perdonar. Entonces, cada uno de sus trabajos, sus tareas, sus evidencias, no se deben realizar por cumplir con el instructor. Se debe realizar por cumplirse con ustedes mismos. Se lo repito, le formamos para el trabajo. No es que descreste a alguien, yo sé lo que es la semiótica. No, señores. Se trata de que efectivamente, cuando les toque sustentar, cuando les toque encontrarse con un término, medianamente sepan para dónde va. Es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos. ¿Listo? Desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y lenguajes formalizados. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hablan de semiología, es verdaderamente una ciencia. Logos, símbolos, mensajes. ¿Listo? ¿Ustedes desean mejorar su comunicación? Claro que sí. En el video me demostraron una gran capacidad para hacer sus videos, para exponer sus ideas. Los felicito. Ahora viene una segunda etapa. La comunicación escrita. Ustedes van a hacer una infografía que combina un diseño, como vieron ahí en el video, un diseño, información, colores, formas, para transmitir una idea. Y van a hacer un informe donde no son necesarias las imágenes, pero sí es necesario emplear adecuadamente los conceptos. Entonces, cuando usted va a comunicar de una forma efectiva, va a ser un pensamiento, un razonamiento. ¿Por qué 10 páginas? ¿No podrían ser 8? Si su trabajo tiene 8 páginas, haga la pregunta. ¿Por qué 8 páginas? ¿No podrían ser 6? Entonces, en la infografía, ustedes deben presentar únicamente 2 páginas. Una portada. En la portada se ve lo que va a ser el trabajo, diseñada bonita, clara. Mire, estamos en este punto y todavía las evidencias del área de comunicación se las envían el instructor técnico. Si ustedes están viendo comunicación y tienen un instructor de comunicación, lo mínimo es que en la portada de sus trabajos digan instructor Nelson Chávez, área comunicación. Pero aún revisé muchos trabajos enviados al profesor Edwin. Tienen que conectarse. El proceso tiene diferentes instructores. Si ustedes leen, si ustedes recuerdan la sesión en línea de la presentación, el instructor les explicó. En cada fase, en cada momento, van a ir apareciendo los instructores. Ellos se van a presentar y a ellos tienen que direccionar sus trabajos. Entonces, ustedes van a intentar hacer lo más claro posible, lo más concisos posibles, hacer lo correcto. ¿Listo? La compañía, recuerde que la forma de expresarse refleja los valores de la empresa. Cortesía, ser concreto, ser completo, consultar, usar un lenguaje claro. Párrafos y textos. Recuerden que las tipologías textuales, es decir, cuando ustedes empiezan a hacer sus escritos, hay narraciones, hay argumentos, hay exposiciones y hay unas difusiones masivas. Aquí ustedes están viendo cómo es que ustedes se comunican en su entorno académico y en su entorno laboral con todas las herramientas posibles. Cada una de estas herramientas tiene
una ciencia, tiene unos parámetros. Y si ustedes no lo saben, como me sucedió a mí, por estar mirando las estrellas en mi clase de castellano del colegio, entonces debo dedicar un tiempito, en este caso, a leer el material de formación, a gastar un tiempito a ver los videos y a tener un concepto en su cabeza. Cuando un jefe o cuando un cliente le solicite algo expositivo, ustedes tienen que saber que necesitan artículos, infografías, investigaciones, textos científicos. Bueno, que el jefe le dice, bueno, vamos a hacer algo masivo, vamos a sacarle el estadio. Entonces sabe que se trata de diseñar algunos afiches, de diseñar algunas noticias y de estructurar algunos reportajes. Es para la vida, es para lo que viene. ¿Listo? Esa tipología textual expositiva, hay artículos, hay infografías, hay investigaciones, hay textos científicos, hay textos divulgativos. Un artículo tiene una meta, explicar y definir algo. Una infografía tiene una meta, informar, exponer y describir. Ustedes deben hacer una infografía. Una investigación, realiza una investigación. ¿Para qué se hace una investigación? Para explicar, para describir, para informar y para presentar. ¿Para qué se hace un texto científico? Un texto científico no es alguien metido con una bata en un laboratorio, no, es alguien que va a redactar cualquier texto y va a ir a buscar herramientas para que su texto sea igual de válido en Colombia que en España. Que si alguien decide traducirlo al inglés, al francés, al catalán, al alemán, ese texto tiene una estructura y tiene una información sólida en la que se puede confiar. Eso es un texto científico. Y los textos divulgativos tienen una misión, difundir, que la gente pueda enterarse y enseñar algo. Entonces, yo tengo que entender cómo relaciono, ¿sí? Cómo relaciono cuando hago un artículo, cuando hago una infografía, cuando se trata de una investigación. Yo tengo que tener unas relaciones, ¿sí? El autor organizó las ideas con coherencia. Las relaciones pueden variar y dependen de cómo desarrollar el tema. Entonces, cuando ustedes van a hacer un texto, ustedes tienen que relacionar temas con experiencias, temas con situaciones. En el caso de la infografía, ustedes van a tener que, en su infografía, tienen que relacionar un tema con una realidad, un tema con una posibilidad. Esta es la clave, que cuando ustedes redacten haya coherencia. El texto procura mantenerse en el tema. Cada vez que hago algo, que escribo algo, un texto pequeño, un texto grande, un texto importante, un texto no tan importante, debo mantenerme en la idea. Si doy un ejemplo, nuevamente vuelvo al tema. Lo que hago es con el ejemplo dar un poquito de detalles, pero siempre mantengo en el tema. Ustedes deben elegir un tema para su informe y para su infografía. Entonces, ya ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Los textos. Los textos pueden ser literarios, pueden ser narrativos, líricos, dramáticos. Pueden ser no literarios, informativo, instructivo, normativo. Usted va a hacer un texto. Yo les hablo de mi experiencia en la universidad. Yo tenía un profesor que a él no le importaba sino la cantidad. Si uno le hacía un trabajo y eran 2 hojitas, él lo pesaba y decía, no, 3, calificación máxima 5. Pero si era un poco no de hojas, era de 4 o 5 para arriba. De tal forma que uno le metía en la mitad un poema, le metía un chacharazo, a él no le importaba, a él le importaba era ver algo grueso. Pregunta, ¿un cliente o un jefe va a dejarse llenar de cháchara o él va a ir al punto? Le pedí tal informe, le pedí tal explicación. Entonces, como la mayoría de textos que hacemos en el entorno laboral
son no literarios, ¿qué son? Informativo, instructivo, normativo, tienen que ser muy específicos. Tienen que tener una base. Según el Banco de la República, tal, tal, tal. Según el Ministerio del Trabajo, tal, tal, tal. ¿Sí? Según la Constitución Política de Colombia, tan, tan, tan. Entonces, ustedes tienen que desarrollar la capacidad de crear párrafos con sus textos narrativos, descriptivos y argumentativos. Claro, un jefe le rechaza algo, entonces usted tiene que dar un argumento claro, decir, no me parece justo, ¿sí? ¿Por qué? Pues usted tiene que tener argumentos para decirle a un jefe, no me parece justo. No le voy a pagar ese trabajo de tal. Ay, bueno, ay, qué mala soy. No, no, no. Usted va a tener una argumentación donde usted va a defender verdaderamente su postura. Dentro de un texto argumentativo hay que entender argumentos analógicos, argumentos mediante ejemplos, de autoridad, de persuasión, de probabilidades, emotivo, efectivo, argumento por lo concreto y argumentos que son por el eslogan. ¿Listo? Entonces, vuelvo a nuestra imagen inicial de nuestro tema de la comunicación. Está el emisor, está el receptor. En las evidencias anteriores, el canal o el mensaje, el código, era un video. Ahora vamos a lo escrito. Vamos a entender que no solamente son palabras, ahora son signos, ahora son palabras. ¿Listo? Escritas. Entonces, vamos al material de formación. Un momento, por favor. A ver. ¿Me confirman si han escuchado bien? ¿Cómo vamos en el tema, por favor? Gracias, Flor. Muy bien. Recuerdan que les dije, es formación para el trabajo. Es decir, nosotros pretendemos que ustedes sean exitosos en su entorno laboral. Entonces, ahí en el material de formación está la temática relacionando. Cuando ustedes entran a ese componente formativo, allí tienen el contenido bien explicadito, que es la semiótica, ¿sí? La semiología, los signos, ¿sí? Su aplicación, los signos de puntuación, interrogación, admiración, los conceptos claros les van a ayudar para que ustedes salgan adelante en su desempeño laboral. Interpretación, ¿sí? De la lectura al discurso, discursos con ayudas audiovisuales, discurso leído, uso de preposiciones, técnicas para registrar información. Ustedes como programadores requieren mucho analizar datos y no solamente la Big Data o los datos que están tabulados, en tablas o en sistemas, sino que tienen que leer muy bien las noticias, la actualidad, cómo cambia, qué posibilidad hay. Aquí venimos a la primera evidencia que tienen que realizar. Recuerden que abre el día de hoy y cierra, pero no se cierra, sino que para el control interno de quienes van al día o no, el sistema nos dice que el sábado 15 ya tienen que ustedes haber entregado esta infografía. ¿Listo? Entonces recuerden, información, grafía, graficada. Entonces, el video fue muy corto, pero fue muy explícito. Una infografía es una herramienta pedagógica. Si ustedes la usan bien, van a ahorrarse un poco, ¿no?, de páginas, un poco de bla, bla, bla inútil.
Entonces, ¿cuál es el criterio para que el profesor le evalúe su infografía? Primero, interpreta señales, signos, símbolos e iconos de su propia actualidad, de su propia actividad laboral. Grafica la información con contenidos semánticos. Utiliza la información según el propósito establecido. Redacta textos con cohesión y coherencia. Y codifica y decodifica mensajes utilizando los procesos comunicativos orales y escritos. Entonces va. ¿Cómo aprueba usted su evidencia? Seleccionó un tema del acontecer noticioso global. Entonces, aquí usted va a elegir una noticia. ¿Listo? La infografía muestra detalles de registro de información y la búsqueda de diferentes fuentes noticiosas. Cumple con los parámetros de formato y estructura teniendo en cuenta los lineamientos de entrega. Si hace esto, va en un 40%. Se muestra la información a través de un discurso agradable, novedoso y entretenido. Tiene un uso correcto de la puntuación de los signos. Se evidencian diagramas, mapas, gráficos. Es un discurso presentado de forma homogénea con el uso adecuado de ayudas audiovisuales. Entrega el informe en los tiempos establecidos. ¿Listo? Aquí vamos. Segunda evidencia. Igual el mismo límite de tiempo. ¿Cómo se llama la evidencia? Se llama informe creación de contenidos comunicativos. Similar, establece acuerdos a partir de diversidad de conceptos y opiniones. Utiliza iconos, señales, planos, flogramas. Usa un léxico con comprensión y propiedad. Emplea en la elaboración de textos la estructura básica. Emplea para la producción de textos normativa vigente. La normativa vigente para crear un texto, para diseñar un texto, para presentar algo escrito, son las normas APA. Estas normas APA nos indican cómo debe ser el tamaño de la letra, cómo debe ser el color, cómo deben ser numeradas, bueno, todo lo que tiene que ver con la presentación de un producto escrito. ¿Qué va a calificar el profesor? Aquí vamos en 30, 60, 70, con este prácticamente aprueba. Elabora un informe donde da cuenta de los elementos propios de la situación problema elegida. La situación problema elegida se enmarca en la profesión. ¿Listo? Selecciona un tipo de texto científico, técnico o narrativo. Texto científico, técnico, narrativo. Ahí lo vimos en la exposición. El informe cumple con la estructura definida para la entrega. Encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. En el desarrollo del informe se ve una clara postura del autor frente a una problemática. El informe se presenta con referentes bibliográficos, ¿sí?, de acuerdo a la normativa APA. Usa adecuadamente conectores para dar cohesión, coherencia léxica al texto, así como signos de puntuación. Sigue los lineamientos para la entrega del producto, entrega en los tiempos establecidos, 100%. ¿Listo? Entonces ahí vamos. El informe, la comunicación va. Entonces, a continuación se describe las acciones que debe presentar para realizar esta actividad. Primero, retome la situación problemática que eligió para el desarrollo de la actividad, la comunicación como expresión humana. Présteme mucha atención. Ustedes van a recordar el video que hicieron. ¿Listo? El video con el que presentaron una problemática. Un aprendiz, uno de ustedes, eligió el problema de los soldados colombianos que han muerto en Ucrania. Entonces, ese es el tema que va a tener que desarrollar en su informe. En el informe no se inventan un tema, de tal forma
que si usted no ha hecho el video, la comunicación como expresión humana, entonces yo no le puedo calificar adecuadamente su informe, porque el informe se desarrolla a partir del tema que usted eligió para el video, la comunicación como expresión humana. ¿De acuerdo? Realice un ejercicio investigativo. Entonces, de acuerdo a ese tema que usted eligió para exponer en su video, de acuerdo a ese tema, usted lo que va a hacer es consultar un poquitico más en noticias, en donde pueda, y estructura el informe y cita las fuentes donde sacó la información. ¿Listo? Entonces, elabore un informe. Esto lo saqué de la guía de aprendizaje. Usted lo puede leer en la guía de aprendizaje. Ahí está. Elabore un informe donde da cuenta de los elementos y procesos propios de la situación. ¿Listo? Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, científico, técnico o narrativo, basado en lo descrito en el componente escribiendo. ¿Listo? El informe debe contener lo siguiente: un título, un autor, ¿listo? La fecha, a quién va dirigido, palabras claves, introducción y desarrollo. Conclusiones y bibliografía. No tiene que ser extensísimo, tiene que ser conciso. Recuerde que debe hacer uso de la norma APA. ¿Listo? Lineamiento para la entrega. Es un trabajo individual. Muy bien, individual. Extensión, 3 páginas. Tamaño de letra, Arial 11. Espacio sencillo. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que un argumento es un razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que está afirmando o de lo que se niega. Muy bien. Entonces, vamos a ver si me lo permite. Muy bien. Soy todo oído para responder a las dudas o inquietudes que tengan sobre cómo presentar sus evidencias. Por favor, si tienen alguna duda, con todo el gusto estoy aquí para responderles. Pueden usar el micrófono o pueden escribirlo en el chat. ¿Tienen alguna duda con respecto a sus 2 evidencias? Muy bien, Flor. Muy bien. Me alegra mucho que todo esté claro. Joan, ¿tienes alguna duda, por favor? Muy bien. Me alegra mucho que haya quedado todo claro. Entonces recuerde que son 2 evidencias. Una infografía. La infografía son máximo 2 páginas. La primera, la portada, y la segunda, la infografía. Poquitos textos, buenas imágenes, buenos gráficos. En la infografía debe estar el nombre de ustedes al final y la bibliografía al final. Si usted usó una foto de internet, entonces imagen tomada de tal. ¿Listo? Ya el informe está un poquito más grande. Tiene 3 páginas o 4 páginas máximo, donde trabajan el problema que expusieron en el video, la comunicación como expresión humana, ¿vale? Entonces, mis queridos aprendices, muchas gracias por su esfuerzo, por estar aquí conectados. Yo les puedo decir gracias, gracias por su esfuerzo, gracias por estar ahí luchando por su proceso y espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Bueno, Flor, un abrazo fuerte. Joan, un abrazo fuerte.
y que tengan un resto de semana excelente. Si tienen alguna duda o inquietud, con mucho gusto estoy para colaborarles. Ya el día de mañana subiré la grabación de esta sesión para que la puedan consultar si fuera necesario. Un abrazo fuerte. Muy bien, Joan. Un abrazo. Feliz día.